Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver como una introducción a todo lo que es el API Stream de Java 8. Así que vamos a comenzar primero con un ejemplo simple para partir. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir subiendo de nivel y viendo también otros operadores un poco más avanzados. Esa es la idea. Así que espero que les guste, que lo disfruten. Bien, comencemos con crear un nuevo proyecto. Siguiente, le vamos a llamar API Stream. Finalizar. Como siempre nos vamos a ir a SRC, vamos a crear nuestro package api.stream.ejemplos. Bien. Una clase con el método main stream. Bien, para crear un stream hay varias formas. Lo podemos crear a partir de un arreglo existente, de cualquier tipo, o bien podemos crear de forma estática un stream con la interfaz stream y el método estático off. Y ahí pasamos separado por coma, o bien a partir de un tipo colección, un collection, una lista, un set, invocando el método stream. También podemos obtener a través de una fuente un stream. Bien, pero partamos de lo básico. Partamos creando con el método off. Bueno, stream es el tipo de la interfaz y usamos también el generic para indicar el tipo de datos que va a fluir o contener este flujo. Por ejemplo, string, pero también podría ser de cualquier tipo. Vamos a importar stream de Java Util Stream. Le vamos a llamar nombres. Entonces a partir de la interfaz stream, punto el método off. Y separa por coma. Creamos un arreglo y este arreglo se convierte por debajo con el arrays.stream a un flujo, a un stream. Bueno, stream, esto de acá, es una interfaz, un public interface stream. Bastante genérico, con método estático off. Bueno, el método estático lo podemos revisar y acá tiene sobrecarga. Acá lo tenemos, off, entonces recibe un arreglo de valores. Y retorna el arrays, una clase helper con el método stream, obtiene el arreglo y lo convierte a un tipo stream, a un flujo. Bien, por ejemplo, pato y a Pepe. Creamos un stream a partir de un arreglo, pero todavía no hemos hecho nada. Solamente hemos definido nuestra corriente con los elementos. Para realizar algún trabajo, alguna tarea, algo con este flujo, tenemos que invocar a los operadores. Y vamos a ver que hay dos tipos, son los intermedios, que es para realizar transformaciones, y los finales. El final simplemente es para hacer algo, alguna acción, o convertir algún tipo, esta corriente, los datos que contiene el flujo. Lo típico, por ejemplo, convertir nuestro flujo a un tipo list, a un arreglo también, a un tipo de colección, con los datos cambiados, o bien poder iterar con el for each. En fin, y hay varios operadores más, que lo vamos a ver de a poco. Nombres.forEach. Bueno, for each es un operador final, o terminal, como se le conoce, ya que retorna un void. Se fijan acá, retorna un void, simplemente no hace nada, pero recibe un consumidor, un consumer, una expresión lambda, para hacer algo con los elementos, para poder iterar y mostrar la información o realizar algún tipo de tarea, trabajo. Pero no modifica el flujo y tampoco no devuelve nada. Elementos y nuestra expresión lambda. Por ejemplo, lo quiero imprimir. Bueno, ya conocemos sobre el consumer, ya hemos trabajado. Esto también se puede simplificar, ¿se acuerdan? Método de referencia, acá dos puntos, y quitamos esto. Levantamos y acá imprime Pato, Paco, Pepa y Pepe, los elementos. Ahora recuerden, si esto lo comentamos y no tenemos un operador final o terminal, no pasa nada. Solamente tenemos el flujo pero sin hacer nada. No pasa nada. Siempre tenemos que llamar a un método terminal. Bien, veamos otra forma de crear un stream. Por ejemplo, a partir de un arreglo. String, corchete, un arreglo igual las llaves. Y en las llaves, bueno, este arreglo, este mismo. Lo vamos a copiar, lo vamos a pegar. String del tipo string, nombres 2. Arrays, esta clase helper, el método stream. Y pasamos al arreglo. ¿Se fijan? Ahí lo tenemos. Incluso como ya existe esta variable, nombre, podemos utilizar la misma.
Entonces podríamos dejar nombres y esto lo quitamos. Y copiamos esto y lo pegamos acá. Bueno, lo imprime dos veces, arriba y abajo. Incluso podríamos comentar esto para que lo imprima una sola vez. O incluso podríamos comentar esto y colocamos el tipo acá. String. String. Otra forma, a partir de un arreglo. Pero también tenemos otra forma, voy a comentar, utilizando Stream Builder. Del tipo string, nombres, stream.el método builder. Por acá buscamos builder. Y acá nos pide manejar un tipo dato. Por ejemplo, acá colocamos string antes de builder y el método add. Y ahí vamos agregando los elementos. Por ejemplo, bueno, apato.add, apaco, apepa y apepe. Y con el método build invocamos, construimos y transformamos esto a un stream del tipo string. Entonces con el build finalizamos. Y ahí tenemos creado nuestro stream de nombres. Entonces con builder, un constructor, agregamos elementos y al final cuando tengamos todos los elementos hacemos un build y construimos el stream. Bueno, y después ya lo podemos utilizar con algún operador o algún operador final como el for each para poder iterar. Pato, Paco, Pepa y Pepe. Y para finalizar, vamos a comentar esto. Vamos a crear un stream a partir de un tipo collection, ya sea un set o un list. Un list, por ejemplo, del tipo string. Lista o cualquier nombre. Voy a importar acá. Lleva útil. Un new array list o linked list o lo que sea. Listo. Una lista. Vamos a agregar elementos. Lista.add. Bien, ahí tenemos la lista. Entonces ahora stream del tipo string, elementos que va a contener, utilizando generic, nombres, igual, lista, nuestro tipo colección, el array list, punto el método stream. Y listo, eso es todo. Con el método stream convertimos una lista o colección a un stream. Y ahora podemos iterar con esto mismo. Ahora, tampoco es necesario tener que crear la variable stream. Simplemente también la podemos utilizar. Por ejemplo, acá, lista.stream.forEach. Y esto lo podemos comentar. Entonces, directamente lista.stream y el operador for each o el que queramos utilizar. Diferentes alternativas. Hasta el momento solamente hemos trabajado con el flujo. Con el for each vemos los datos que contiene, pero todavía no hemos manipulado, no hemos modificado nada. Bueno, eso lo podemos implementar con los operadores intermedios. Por ejemplo, con el operador map, con el filter y otros más que vamos a ver. En esta clase vamos a ver el map. La idea es modificar este flujo, como por ejemplo convertir a mayúscula, convertir a minúscula los nombres, o bien convertir este flujo del tipo string a otro tipo dato, por ejemplo a un tipo usuario, que contenga nombre y apellido, poder transformar. Pero recuerden que es inmutable, por lo tanto cualquier transformación, cada vez que invocamos un operador, lo que hace es retornar una nueva instancia de un stream, con los cambios, con el nuevo flujo. Y el anterior lo mantiene intacto, por lo tanto podríamos regresar en cualquier momento al estado anterior, al estado original que tenía antes. Bien, vamos a cerrar, vamos a copiar acá
y lo pegamos. Ejemplo stream map, operador map. Perfecto, vamos a quedarnos solamente con esto de acá. Todo lo demás lo vamos a borrar. Esto también. Lo descomentamos. Bien, y esto lo dejamos comentado. Importamos. Lo primero es el map. Un operador que podemos llamar. Y a diferencia del for each, que es una expresión lambda consumer, por lo tanto se emite cada elemento y podemos trabajar. Acá es parecido, pero es un function. Por lo tanto se emite cada elemento, pero retorna este elemento modificado. Es decir, transforma el flujo. Acá tenemos los nombres. Acá se emite el nombre por cada elemento. Y acá una expresión lambda del tipo función. Bien, acá voy a bajar. Siempre retorna. Return, nombre o lo que sea. En este caso voy a colocar mayúscula. Lo vamos a convertir a un to uppercase. Ahí estamos realizando alguna transformación. Bueno, recuerde que esto se puede simplificar y todo lo demás. Solamente estoy colocando las llaves, el ratón, para que quede visualmente explícito que el map siempre devuelve un resultado o el dato cambiado. Ahora, bueno, si ejecutamos no pasa nada. Recuerden que no se ejecuta el flujo hasta que invoquemos algún método final. Por ejemplo, el for each. Pato, Paco, Pepa y Pepe, todo en mayúscula. Ahora, el for each retorna un void, eso lo vimos. Por lo tanto, no podríamos hacer esto. Marcaría un error. ¿Por qué? Como retorna void, y acá estamos asignando un void a un tipo stream del tipo string. ¿Se fijan? No puedo, no es compatible asignar un void a este tipo de dato. Entonces, por eso el for each, como es final o terminal, se invoca sobre el stream. Lo que sí se podría hacer es quitar esto. Solamente lo voy a cortar y lo dejamos de esa forma. Después voy a regresar atrás, pero solamente para que lo vean. En este caso, como no se asigna ningún valor a ninguna variable, simplemente coloco el for each, lo invoco para hacer algo con el flujo. Sin asignar a ninguna variable. Pero ya cuando asignamos, tal como lo teníamos, terminamos y acá con nombres. Punto for each. Voy a bajar acá y también tenemos otros operadores. Por ejemplo, el pick. El pick en el fondo es para inspeccionar, para mirar, solamente para debug, realizar como un rastreo de los elementos. Es parecido al for each, ¿ya? Pero solamente se ejecuta como un operador intermedio, no es final. Es para ver cómo están quedando nuestros datos. También es un consumer, igual que el for each. Entonces acá se emite el elemento por cada uno, elemento. Acá no devuelve nada, no hay un ratón. South E. Ahora, ¿qué va a pasar? Como estamos inspeccionando antes del map, acá va a mostrar en minúscula. Luego se transforma y el for each muestra en mayúscula. Veamos. Pato minúscula del pick y pato del for each. Paco minúscula y así por cada uno. Entonces por cada elemento primero se inspecciona, después se le aplica la transformación y después se recorre. Pero recuerden que el for each es el que gatilla la invocación de estos operadores. Si no tenemos el for each como un operador terminal, no pasa nada. Simplemente ni siquiera se va a ejecutar el pick, ni tampoco el map. Siempre a través de un operador terminal. Después vamos a ver otros más, por ejemplo, para convertir un stream a una lista. Incluso podemos cambiar el orden. Por ejemplo, acá tenemos el map al final. ¿Qué pasa si lo cortamos? Lo voy a cortar. Y lo dejamos acá. Bueno, el pick va a mostrar los datos en mayúscula, igual que el for each. Va a estar siempre en mayúscula. Pato, pato, paco. Incluso podríamos tener más operadores del tipo map. Voy a bajar, o acá mismo, punto map, el elemento, la flecha, y lo vamos a modificar. Ahora lo convertimos a minúscula. Elemento, punto lowercase, to lowercase. Veamos el resultado. Pato es del primer pick acá.
se convierte a mayúscula. Entonces después Paco a mayúscula. Pero después el map lo convierte nuevamente a minúscula. Vuelve a transformar el flujo. Y el for each finalmente muestra los datos en minúscula. Bien, ahora vamos a optimizar un poco más. Por ejemplo, voy a quitar el ratón, las llaves. Acá también. Y como son invocaciones de método, bueno, simplemente con el string, to uppercase, quitamos esto. Se simplifica bastante. Utilizando método de referencia. Mismo resultado. Bien, ahora ¿qué pasa si quisiera convertir este flujo del tipo stream a un tipo lista? A una lista con estos cambios. Bueno, en vez de usar el for each, lo vamos a comentar. Bueno, para no modificar, lo vamos a hacer acá. Vamos a tener un list del tipo string. La lista con los nombres. Igual nombres, nuestro flujo, punto, invocamos el operador collect o recolectar, que también es el final o terminal, que es para convertir a un tipo lista de string. Por ejemplo, collect, acá con un clic, collectors.toList, o lo podemos hacer a mano. Collectors en plural, punto, el método toList. También puede ser toSet, toMap, en fin, dependiendo. Entonces ahí convertimos. Ahora si esto lo invoco, se va a llamar al pick. Como es terminal, ejecuta el cambio, ejecuta el stream, ejecuta el flujo, por lo tanto se realizan los cambios con el map, se inspecciona con el pick y se vuelve a cambiar acá a minúscula. Por lo tanto, va a ser una lista con los nombres en minúscula. Acá obviamente mostró en mayúscula porque el pick está entre los dos maps. El primer map es el que convierte en mayúscula. Pero después volvemos a convertir en minúscula. Pero acá no tenemos pick, a menos que copiemos este pick y lo dejemos acá. Lo cortemos o lo copiemos. En la última transformación, en el último map. Entonces ahí va a mostrar en minúscula. Todo depende de donde tengamos la inspección, el pick. Pero finalmente la lista es en minúscula. De hecho, vamos a comentar el pick. Colocamos el punto y coma final. Ejecutamos, obviamente no pasa nada. Es decir, sí pasa, pero como no tenemos el pick, no se inspecciona, no se imprime. Pero sí se ejecuta el stream. Sí realiza la transformación. Incluso lo podríamos comprobar acá con la lista. Recuerden que la lista del tipo list tiene el método for each. Y acá va a mostrar todo en minúscula. Entonces, para resumir, finalmente tomamos el stream, lo modificamos, primero a mayúscula, después a minúscula. Luego convertimos este stream a un tipo list utilizando el collect, que es un operador terminal, y recorremos la lista con el for each. Ahora si dejamos el pick, lo vamos a descomentar. Y lo movemos entre medio, por acá. Ejecutamos, mayúscula F10. Acá vamos a tener doble. Primero, lo que imprime el pick, todo en mayúscula, porque está justo después del map que convierte en mayúscula. Y luego el for each, pero de la lista, del resultado final. Por eso se muestra por separado. Bien, veamos cómo convertir este flujo de string a otro tipo de datos. Por ejemplo, a un tipo usuario, con el nombre y apellido. Entonces vamos a crear un package, models. Vamos a crear también la clase usuario. Entonces dentro, usuario. Bien, con atributos. Con los métodos getTransetter, generate. Marcamos los dos. Ok. Y también el constructor. Con los dos. Ok. Listo. Ahí está la clase. Vamos entonces a crear una instancia en el map.
Claro, porque la idea es que se emita el string, en este caso el nombre, Pato, Paco, y así por cada uno, tomar este string y convertirlo a una clase usuario, instanciar y pasar el nombre. Bien, entonces esto lo tenemos que modificar. Por ejemplo, bueno, esto lo quitamos, nombre, que es del tipo string, y recuerden, siempre retorna, pero como es una sola línea, simplemente new, y lo que se escribe acá se devuelve y se transforma. Usuario. Pero recibe el nombre y apellido. El nombre, bueno, lo tenemos, que es nombre, el que se está emitiendo. Faltaría el apellido, pero por ahora lo dejamos en null. Después vamos a modificar para que tenga el apellido. Por ahora lo dejamos en null. Entonces ahora convertimos este flujo de string a un flujo del tipo usuario. Bien, y acá marco un error y está bien, porque acá se está emitiendo el objeto usuario. Ya no es un string. Y el objeto usuario no tiene el tool lowercase. Lo que sí tiene es el nombre, el atributo nombre que es del tipo string. Entonces también lo tenemos que modificar. Lo vamos a quitar. Ahora sería usuario. Y queremos convertir este nombre o el atributo nombre del usuario a mayúscula. Pero bueno, estamos obligados a crear las llaves. ¿Se fijan? Porque no podemos hacer esto, por ejemplo. Que era lo que teníamos. Return usuario punto to lowercase. No, porque es el objeto usuario, ¿se fijan? No tiene el método toLowercase. Sí tiene el nombre. Entonces a través del nombre, punto toLowercase. Pero en vez de retornar esto, la idea es retornar el objeto usuario con el nombre en minúscula. Pero el objeto usuario. Tenemos que quitar el return. Vamos a colocar string, nombre, igual, lo convertimos a minúscula. Luego usuario, punto set nombre. Y pasamos este nombre en minúscula. Y ahora retornamos el objeto usuario, modificado. ¿Se fijan? Porque le cambiamos el nombre. Ahora acá marca un error y está perfecto. El error dice, claro, acá tenemos un string del tipo string, pero lo convertimos a un string del tipo usuario. Entonces acá modificamos string por usuario. Y ahí desaparece el error. Y lo mismo acá, la lista ahora sería del tipo usuario y no del tipo string. Entonces vamos a cambiar acá, usuario, ya ese que está perfecto. Entonces, al final lo que hicimos es transformar un nombre, un string, a un tipo de objeto, a un tipo de una clase, usuario, con el nombre. Entonces si ahora imprimimos, bueno, va a mostrar el toString, que por defecto, bueno, ahí lo vamos a ver, es el nombre de la clase con el identificador, un hexadecimal que corresponde a la ubicación de la memoria del objeto. Ahora, por supuesto, si queremos mostrar, por ejemplo, el nombre, acá tendríamos que modificar. Le vamos a llamar u de usuario, o usuario como queramos, u.getNombre. O en realidad, system, faltaría el south, ahí sí, u.getNombre. Y esto mismo lo voy a copiar y lo pegamos acá, en el for each. Bueno, cuando inspecciona muestra el nombre original, con la mayúscula, pero acá con todo en minúscula, porque hicimos la conversión acá. O incluso puede ser todo en mayúscula. ¿Cómo sería el apellido? Por ejemplo, Pato, Guzmán, Paco González, Gutiérrez y Pepe Mena. Bien, pero acá tenemos el nombre y acá el apellido. Recuerden que el string tiene el método split. Por ejemplo, split, que se separa a través de un patrón, espacio. Y eso retorna un arreglo del tipo string. Pero en la posición 0 va a ir el nombre. Y en la posición 1, voy a copiar, va a ir el apellido. Entonces de esa forma podemos mostrar el nombre y el apellido. Por ejemplo, en el pic quiero mostrar el nombre, pero acá quiero mostrar el apellido. Pato, Guzmán, Paco, González, Pepa, Gutiérrez, Pepe, Mena. ¿Se fijan? Está perfecto.
O simplemente en el usuario creamos el toString. Generate, toString, nombre, apellido. Ahí lo tenemos. Incluso vamos a simplificar. Ahí tenemos el toString, nombre y apellido. Entonces ahora imprimimos esto y acá también, en el pic, el objeto usuario. Y lo convertimos incluso a referencia de método. Se fijan que acá convierto solamente el nombre en mayúscula, pero el apellido lo deja tal cual. Bien, y este código por supuesto que es opcional, el pic y este map, que hace la transformación. Pero el más importante, el primer mapa, que convierte el string a un objeto usuario. Y utilizando programación funcional, expresiones lambda, es súper simple. Un flujo, un par de operadores que realiza completamente la conversión, esta transformación. Ahora, si utilizamos programación común y corriente utilizando un for, sería mucho más manual y con muchas más líneas de código hacer este tipo de transformaciones. Claro, tendremos que iterar utilizando una lista de nombre con los strings, usando un for, un while, un for each, como queramos, iteramos, creamos otra lista del tipo usuario y ahí vamos creando o guardando los usuarios a partir de los nombres dentro del for. Pero sería mucho más manual. Acá es mucho más simple, mucho más automático y un código más limpio. Y por supuesto con mucho menos líneas de código. En realidad una sola, que es la más importante, es el map. Claro, porque esta de acá es el flujo, nada más. Y esto de acá es completamente opcional. Veamos el operador filter. Vamos a copiar. Bueno, cerramos y copiamos. Vamos a pegar acá. En ejemplos, lo renombramos. Filter, para filtrar. Y lo vamos a modificar. El segundo map, bueno, creo que no es necesario. Vamos a aplicar un filtro por acá. Entonces después del map, de este que convierte un string al tipo usuario, vamos a filtrar por nombre. Bueno, recuerden que el filter lo que recibe es una expresión lambda del tipo predicate, por lo tanto evalúa una expresión booleana y si es true va a filtrar estos datos, es decir, va a convertir este flujo existente a un nuevo flujo solamente con los datos que coincidan con esta expresión. Es decir, con los usuarios que tengan, por ejemplo, cierto nombre, cierto apellido o cierto, no sé, identificador, lo que sea. Bien, pero vamos a agregar algunos usuarios más, por ejemplo, por acá, a Pepe, otro Pepe, cualquier apellido, García. Bien, vamos a filtrar solamente por Pepes. Entonces, una expresión lambda. Bueno, recuerden que retorna true o false, un booleano. Pero se puede simplificar, ya que vamos a tener una sola línea. Entonces vamos a comparar u.getNombre.equals a lo que se llama en Pepe. Entonces el objeto usuario, el atributo nombre mediante el método get.equals, ya que es un string y lo compramos con Pepe. Entonces debería filtrar Pepe Mena y Pepe García. Y lo va a mostrar acá en el pic. Acá faltó un paréntesis, me lo comí y eso. Vamos a levantar. Pepe Mena, Pepe García. Pepe Mena, Pepe García. Los primeros, recuerden que del pic y los segundos es del for each de la lista, cuando convertimos. Bien simple. Ahora veamos buscar un usuario o algún registro, lo que sea, por algún identificador único y obtenerlo, capturarlo y convertir este string a un solo objeto. Por ejemplo, al tipo usuario. En vez de que acá sea un string de usuario, una lista con dos o con más, que me entregue un solo usuario, con la coincidencia. Por ejemplo, a través del ID o a través de un identificador único. Claro, porque Pepe va a retornar 2. Entonces, claro, como el string tendría dos elementos, tendría que escoger entre uno o el otro, aunque también se podría hacer. Por ejemplo, obtener el primero. Bueno, veamos cómo sería el cambio. Vamos a copiar el filter. Lo pegamos acá, en ejemplo. Le vamos a llamar single, de único. Obtener un solo objeto. Ok. Este lo cerramos y modificamos este. Entonces, bueno, tendremos que cambiar el collect. La idea es capturar uno solo. Y por supuesto la lista, ya no es una lista. Bueno, vamos paso a paso. Vamos a cambiar, en vez de collect, lo vamos a quitar. Acá tenemos el stream. Find, de buscar.
one o first, buscar primero. Bueno, también está el any. Si se repite, por ejemplo, en este caso Pepe, va a obtener cualquiera, si no el primero. Bueno, y esto retorna el objeto usuario, pero como un optional. Entonces, en vez del list, ya, luego voy a explicar el optional. Por ahora lo dejamos así. Obviamente no es una lista, por lo tanto el for each no va. Entonces simplemente vamos a imprimir al usuario. Usuario. Y acá vamos a quitar esto, la lista. Usuario. Es un opcional que en el fondo es el objeto usuario individual, pero está embebido o envuelto en el objeto opcional. Después lo vamos a ver más en profundidad. Después vamos a tener una sección para explicar de qué se trata el optional. Ahora lo vamos a utilizar. Bueno, es una característica de Java 8 que nos permite embeber el objeto o anidar, por ejemplo, para obtenerlo, para saber si está vacío, el optional si se encontró, si está presente, poder modificar, poder filtrar, es decir, varias cosas. Por ahora lo vamos a obtener. Con el get obtenemos el usuario, uno solo. De esa forma obtenemos un único objeto. Finalmente convertimos este flujo a un solo objeto del tipo usuario. Bueno, va a encontrar a Pepe Mena, que es el primero de la coincidencia. Run. ¿Se fijan? Pepe Mena. Bueno, acá lo muestra por el pick. Y acá por el get. Entonces, find first es un operador también final. Es decir, terminal, que lo que hace es convertir nuestro flujo a un solo objeto. Entonces, de esta forma, buscar un objeto en particular dentro de una lista con la combinación del filter y la combinación del find first es súper simple. Una expresión booleana y después capturamos. Acá tenemos a Pepe. Encuentra más de uno, pero podría ser por un ID, por un identificador único. De hecho, podríamos modificar este ejemplo. Le vamos a colocar 2, lo copiamos, lo pegamos. Le ponemos 2 y lo vamos a dejar más simple. Por ejemplo, bueno, lo primero vamos a quitar el pick. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a quitar esto de acá. Es decir, de hecho, vamos a colocar usuario. Acá, usuario. Del tipo usuario. Quiero obtener el usuario. Perfecto. Entonces invocamos nombre.findFirst. O findFirst en realidad, acá. Lo invocamos acá como un operador final y acá le invocamos .get. Y esto lo quitamos. Es decir, quitamos esto y solamente vamos a imprimir usuario, ya que el get lo tenemos acá. Entonces con unas pocas líneas de código, map filter find first, obtenemos un usuario de la lista en particular. Pero vamos a buscar ahora por el ID. Vamos a agregar un cambio por acá. Private integer ID. Getter and setter por acá. Del ID, ok. Static int último ID. Parte en 0 y lo incrementamos. Perdón, acá último en minúscula. Último en minúscula. Último ID. Entonces acá incrementamos último ID. Un preincremento y lo asignamos. Entonces primero parte en 0, 1, el primero. Después 2 y así. Entonces ahora vamos a buscar por ID. Por ejemplo, el ID 3, Pepa. Vamos a modificar esto. En vez de por nombre, get ID equals 3. Debería encontrar a Pepa. 1, 2, 3. Veamos. Pepa. A 1. Pato. Quiero buscar el último. 1, 2, 3, 4, 5. Pepe García.
Pepe García. Buscar por ID, usando filter. Entonces la ventaja es que el find first busca y la primera coincidencia se sale del filter, es decir, deja de iterar y retorna ese objeto encontrado. Por eso es un operador final o terminal. Recuerden que igual que el map, el filter también es inmutable, por lo tanto retorna una nueva instancia del stream. ¿Y qué pasa si colocamos un pick después del map? Por acá. Y antes del filter. Punto pick. La idea es inspeccionar. System.out. Y vamos a imprimir. ¿Qué va a pasar? Acá vamos a buscar con el ID 5, es decir, el último usuario. Bueno, va a recorrer la lista completa y va a ir filtrando, preguntando por cada uno. Cuando lo encuentra con el find first, lo obtenemos y se sale. Recuerden que el find first es un operador terminal que finaliza el flujo. Por lo tanto, con el filter lo encuentra, se invoca y se sale. Bien, pero como la última coincidencia, bueno, recorre todo el stream. Desde Pato, Paco, Pepa, se fijan, hasta Pepe García. Y mostramos Pepe García. Pero ¿qué pasa si es el 2? Bueno, la gracia es que solamente recorre hasta el segundo. Como lo encuentra, retorna inmediatamente y no continúa con la ejecución o con la búsqueda en los demás elementos. Pato, Paco González. Hasta ahí llega la búsqueda. Y así si colocamos 3, va a llegar hasta Pepa. Pato, Paco, Pepa. Y no continúa. Por eso la importancia del find first, de este operador que finaliza flujo, que termina. Bien, veamos otros operadores terminales. ¿Qué pasa si ahora quiero buscar y solamente saber si existe o no existe? Que retorne un boolean, true o false, pero no el objeto. Veamos. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar también acá. Vamos a copiar el filter single 2. Lo copiamos, lo pegamos. Vamos a colocar any match. Bien, primero vamos a cambiar acá el tipo dato. Usuario, en vez de usuario, boolean. Existe. Y acá imprimimos existe. Bien, y en vez de filter, acá colocamos any match. Any match. Y también un predicate, el mismo. Vamos a colocar el mismo. Que lo busque por el ID 3. Si existe, perfecto, va a retornar true. Si no existe, retorna false. Lo que sí, el find first no va, ya que el operador terminal es AnyMatch. Siempre debe ser un solo operador terminal que finaliza flujo. No podemos tener dos. Retorna en este caso el AnyMatch un boolean. ¿Existe o no existe? Vamos a ver. Bueno, acá con el pick busca, ¿no es cierto? Va realizando una inspección y lo busca en la tercera coincidencia, en el tercer elemento. Pato, Paco, Pepa. Y retorna true. Ahora, ¿qué pasa si colocamos uno que no exista? 7. ID 7 no existe. Va a retornar false. Ahora recorre la lista completa. Por supuesto, buscando cada elemento. Ahora si colocamos 1, lo encuentra al tiro y no continúa. Muy parecido al find first. Pero recuerden, la diferencia es que el find first retorna el objeto. El optional, el objeto encontrado. Mientras que el AnyMatch retorna un boolean. Y acá no va el filter, no es necesario. Es una combinación. Por eso lo que se recibe es una expresión lambda del tipo predicate. Y acá lo vemos. AnyMatch predicate. Una expresión booleana. Súper simple. Bueno, por ejemplo, si utilizamos un for, acá tendríamos que iterar una lista. Utilizando un if, preguntar por cada elemento y si existe. Bueno, de hecho podríamos hacer el ejercicio como sería con una lista. Para que comparemos. O incluso ni siquiera es necesario que lo hagan. Solamente lo pueden mirar. Entonces vamos a copiar esto, o voy a copiar esto. Lo voy a dejar acá abajo. Un list. Una lista igual. Ya, eso por ahora. Voy a importar. Acá vamos a utilizar arrays as list, como una lista. Bueno, del tipo usuario. Entonces, bueno, tenemos que convertir esto. Sería un new usuario por cada uno. Voy a bajar acá. Y acá también voy a bajar. Y acá voy a bajar. ¿Qué faltaría? Cerrar acá. También voy a bajar. Y cerramos. Acá una comilla, coma, comilla.
Esto lo voy a copiar y separamos. Acá me coloca esto, pero no importa. ¿Y qué faltaría cerrar? Acá sobra uno. Bien, ahí tenemos una lista. Una lista usuario. Voy a ordenar, selecciono. Nos vamos a código, nos vamos a formatear. Boolean, resultado, igual false. Entonces, utilizando un for each, la lista del tipo usuario, u, dos puntos, lista, y acá con un if. If, esto mismo, esto de acá, u.getID equals, por ejemplo, 3. Resultado igual a true. Y hacemos un break. South resultado. ¿Se fijan? En el fondo serían todo esto versus esto acá. Acá tenemos la lista, bueno, se convierte a usuario, pero esto es mucho más simple. El AnyMatch al final es lo que reemplaza todo esto. Reemplaza todo esto de acá. Varias líneas de código versus una sola. Recuerden, esto de acá es opcional. Esto de acá es opcional porque estamos convirtiendo el flujo del tipo string a un tipo usuario. Incluso podríamos tener acá una lista directamente de usuarios. ¿Se fijan? Entonces sería opcional. Al final lo que importa es esto. Una sola línea de código mucho más simple versus todo esto. Para obtener el mismo resultado. Y mucho más limpio. Incluso podemos inspeccionar con el pick. Podemos ir viendo para realizar un debug. ¿Se fijan? Mucho mejor. Bien, esto era solamente para que lo vieran, nada más. Así que lo voy a comentar. Y lo comentamos acá. Lo dejamos comentado. Bien, veamos otro ejemplo de otro operador terminal. Vamos a cerrar. Vamos a copiar este mismo, el filter AnyMatch. Count. Esto lo quitamos. En vez de boolean, un entero. Count o cantidad. Count. Ya, y en vez de AnyMatch, simplemente count. El método count que no recibe nada, pero retorna un entero con la cantidad. Pero del tipo long, no es del tipo entero. Entonces vamos a cambiar acá a long. Ahí sí. La cantidad de elementos. Acá no tenemos ningún filter, así que está bien. Va a mostrar los 5. 5. Muy simple. Veamos un poco más sobre el API opcional. Vamos a cerrar acá. Nos vamos a ir a ejemplo string filter single, que lo estamos utilizando. Acá estamos utilizando el usuario, pero que está dentro de un opcional. Un objeto que envuelve, anida al objeto usuario para agregar más funcionalidad. Por ejemplo, cuando buscamos algún registro, un objeto dentro de una colección, utilizando la API Stream, por ejemplo, o también en la base de datos, bueno, podría ser que no se encuentre, que no exista el usuario, y podría devolver un null. Y el problema es que cuando retorna un null, podríamos correr el riesgo de invocar un método y que lance la excepción null pointer exception. Justamente lo que hace el opcional es dar una capa de abstracción por sobre el objeto para evitar el null pointer exception. De esa forma saber y validar si el objeto fue encontrado o no fue encontrado. Con métodos de ayuda, por ejemplo, si está presente o si está vacío o no se encontró, o dar alguna alternativa en caso de que no exista. En vez de lanzar la excepción, poder, por ejemplo, devolver un objeto por defecto o algún valor por defecto, ya sea mediante una expresión lambda o mediante un método común y corriente. Bueno, y eso es lo que quiero ver ahora. ¿De qué se trata un poquito más esta API opcional? Después igual creo que lo vamos a ver más en detalle, pero por ahora lo más básico. Bien, comencemos. Vamos a buscar por ppx. Entonces acá, en vez de pp, le colocamos x. Obviamente no existe. Entonces va a lanzar una excepción de que no se encontró el objeto, el elemento.
no such element exception. ¿Se fijan? No hay un valor presente dentro del opcional. No existe. Ahora, por supuesto, si colocamos Pepe, lo encuentra. Bien, hay muchas formas de manejar esto dentro del opcional. Como por ejemplo, en vez de utilizar el método get, utilizar el método or, que es muy similar, pero damos una alternativa. Entonces, or, acá tenemos diferentes formas. El más típico, or else, por ejemplo, or else. Entonces, si se encuentra, lo obtenemos. Si no se encuentra, devolvemos un valor por defecto. Por ejemplo, otro objeto usuario. Acá dice, usuario otro. New, usuario, John Doe. Por ejemplo, si no se encuentra, que devuelva a John Doe. Veamos. Acá se encuentra Pepe, pero colocamos Pepe B o lo que sea, devuelve a John Doe. O bien, podríamos colocar null. Voy a cortar null. También, un objeto nulo. Ahora, no recomendable, claro, porque corremos el riesgo de caer en el null pointer exception. Por ejemplo, .get nombre. Si lo invocamos, null pointer exception. Y justamente lo que trata de evitar esta API opcional. Entonces, por eso en vez de null, voy a pegar un objeto usuario por defecto. Y ahí sí que sí, nunca vamos a obtener un null pointer exception. John. Independiente si lo encuentra o no lo encuentra. Acá lo encuentra. A Pepe. Muestra a Pepe Mena. Se fijan, Pepe. Acá. Si no, a John. También puede ser mediante una expresión lambda. Entonces, en vez de utilizar el or else, simplemente, bueno, lo voy a comentar para que lo tengan. Lo voy a copiar. Entonces, or, acá tenemos else get. Y acá pasamos un supplier. Una expresión lambda. Recuerden que el tipo supplier no recibe argumentos, pero siempre devuelve un valor. Es como una fábrica de objetos. Acá creamos la instancia y devolvemos el objeto. Mismo resultado, pero usando una expresión lambda. Entonces, si se encuentra Pepe, si no, va a mostrar John Doe. A John. Bien. Voy a copiar. Voy a quitar el get. Bien, y voy a quitar esto. Esto lo voy a quitar. Y también tenemos el or else through, lanzar la excepción. O bien or else through y lanzar una excepción personalizada. Acá podemos lanzar cualquier excepción que queramos, propia. Ahora, este de acá, si lo encuentra, devuelve el objeto, tal como antes. Si no, lanza la excepción. ¿Cuál? Bueno, la misma que en delante. El no such element exception. Por lo tanto, or else through es bastante similar al get. Entonces, si el valor está presente, retorna el valor. De lo contrario, lanza la excepción no such element exception. Get. También. Si el valor es presente, devuelve el valor. De lo contrario, la excepción. Ahora bien, cuando utilizamos el get, para evitar esta excepción, también podemos utilizar el if, hacer uso del método helpers del opcional. Veamos. If usuario, nuestro opcional, .isPresent. IsPresent. Acá tenemos dos formas. IsPresent y lo contrario, si está vacío. Si está vacío o si está presente. Pero al final es lo mismo. Uno es la negación del otro. Ahora, isEmpty solo está disponible de la versión Java 11 en adelante. Si están utilizando Java 8, isEmpty no va a existir. Entonces, por ejemplo, isPresent. Si está presente, perfecto. Imprimimos el objeto con el get. Es decir, lo obtenemos y lo podemos utilizar. Get nombre, get apellido, lo utilizamos como queramos. Else, sought, no se encontró el objeto. PPX, se fijan, ya no lanza la excepción. No se encontró el objeto, lo estamos manejando con isPresent. Pepe va a mostrar a Pepe los datos. Pepe, el nombre Pepe. Entonces, muy importante isPresent.
Ahora, si están utilizando Java 11 en adelante, con la negación, isEmpty, si es distinto a vacío, por eso negamos, llegamos exactamente al mismo resultado que isPresent. Bien, de todas formas es mejor usar isPresent. Incluso acá nos dice, mejor reemplazar con isPresent. Lo dejamos de esa forma. Y acá tenemos filter single 2. Creo que también lo estamos utilizando. Claro, perfecto. Acá. Claro, ¿qué pasa con el ID 3? Existe, pero si colocamos el ID 6, va a lanzar el error. Entonces acá podríamos manejarlo de una forma quizás un poco más segura. Ya saben, diferentes formas, como la que vimos. Pero acá, para simplificar, podemos utilizar OR, else, get, con una expresión lambda. Ayundo. Ahora, si existe el 4, ppmena. Ahora, si no quieren utilizar el or else get con algún valor por defecto, bueno, pueden utilizar esta forma, con el if isPresent, con algún mensaje. Pero acá tendrían que modificar un poco esto de acá. Entonces, que devuelva el opcional. Por lo tanto, esto de acá lo invocamos fuera del stream, tal como lo tenemos acá. Una breve introducción al API opcional. Bien, continuemos. En esta clase vamos a ver 3 ejemplos, ejercicios con diferentes operadores para ejercitar y también aprender un par de operadores nuevos. Bien, vamos a partir de la base de este mismo ejemplo que tenemos acá, pero lo vamos a modificar un poco. Bien, entonces vamos a cerrar, cerramos acá, usuario, bueno, lo cerramos también, vamos a copiar filter single, lo pegamos y lo renombramos. Filter empty, vacío. Bien, vamos a partir con este primer ejemplo. Bueno, lo primero vamos a limpiar un poco, vamos a quitar todo lo que no estemos utilizando de acá hacia abajo. Bien, vamos a quitar este map, vamos a trabajar con string. Bien, y el ejemplo es bien simple. Quiero filtrar solamente los nombres vacíos y contar la cantidad. Por ejemplo, acá voy a quitar esto en Pepa y también vamos a quitar a Pepe García. Lo dejamos en blanco. Bien, entonces quiero filtrar solamente los que estén vacíos, nada más. Y que además me entregue la cantidad de cuántos elementos vacíos tenemos en este stream. ¿Cómo sería? Partamos primero con el filter. Acá tenemos que filtrar. Vamos a cambiar esto. Acá se emite el string o nombre. Así que le vamos a poner n de nombre. Acá n.isEmpty. Así de simple. Si es vacío, lo filtramos. Bien, acá cambiamos a string primero, porque cambiamos el flujo, pero recuerden que esto se puede simplificar. Como es una invocación de un método del objeto que se emite, simplemente colocamos acá string, el tipo dato del objeto, el método sin paréntesis. Ahora, por supuesto, si ejecutamos esto no pasa nada. Recuerden que tenemos que tener un operador terminal. Pero me interesa saber la cantidad. ¿Cuántos son? Veamos. .count. Y acá sería un long. Imprimimos count. Debería ser 2. Vamos a ver. Perfecto. Un ejemplo bien simple. Finalmente muy parecido a una query. Saber cuántos son vacíos. Ya sea una cadena, también puede ser algún objeto por algún atributo en particular que esté vacío, en fin. Ahora veamos otro ejemplo con el operador distinct. Lo mismo, vamos a cerrar este ejemplo, vamos a copiar single, lo pegamos, le vamos a colocar en vez de filter, distinct. Ok. Lo vamos a modificar, también vamos a quitar el map para simplificar, solamente del tipo string. También vamos a modificar el filter. Bueno, de hecho el filter tampoco. Lo quitamos. Bien, acá cambiamos al tipo string. Nombres. Vamos a quitar esto.
Bien, pero vamos a repetir algún nombre. Por ejemplo, a Paco, lo vamos a copiar y lo pegamos acá. Un par de veces. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 Paco. Perfecto. En vez de pick, podríamos usar el for each como terminal. Entonces acá for each para mostrar los elementos. Perfecto. Recuerden que este retorna un void. Así que no importa, lo dejamos de esta forma. Ya sabemos que retorna un tipo string. Bien. Levantamos. Si fijan, acá tenemos a Paco González varias veces. Bien, ¿qué pasa si por acá colocamos el operador distinct? Todo lo que está repetido lo agrupa en uno solo, es decir, no lo vuelve a repetir. Por lo tanto, Paco González ya existe. Todos los repetidos no se incluyen. Entonces, muy simple quitar elementos repetidos de una lista, utilizando stream. Ahora recuerden, acá si queremos trabajar con el flujo, stream del tipo string, en este caso, nombres, igual, y acá nombres, punto y coma. Y acá trabajamos con nombre, for each, en fin. O lo podemos convertir incluso a una lista con el collect y el collectors to list. Y por último vamos a ver otro ejercicio, el operador reduce, para reducir un flujo de varios elementos en un solo elemento. Y todos estos elementos los podemos ir combinando, ya sea, por ejemplo, si es del tipo número o enteros, ir sumando, si es del tipo string, lo podemos concatenar, en fin. Pero la cosa es reducir un string a un solo elemento. Veamos el ejemplo. Vamos a copiar este mismo, el distinct, lo copiamos, lo pegamos acá, y vamos a colocar reduce. De reducir. Bien, este lo cerramos. Lo dejamos con el distinct, pero además vamos a utilizar el reduce. Pero el reduce es un operador terminal que finaliza. Por lo tanto, retorna un tipo dato del tipo string. Bueno, lo podríamos utilizar en vez del for each. Entonces acá sería un string, por ejemplo. El resultado final, igual, nombres. Acá reduce. Y acá son dos argumentos. El primero, un valor inicial, lo dejamos como un string vacío, con el cual vamos a comenzar. Después se emite el A y el B. A, B. El A corresponde al primero, o al anterior, y el B al actual. Una expresión lambda, y acá hacemos algo con estos dos elementos. Por ejemplo, ir concatenando. A más B. Pero por ejemplo, le podríamos agregar algo más. Un string separado por coma, por poner un ejemplo. Entonces al final va a retornar un solo string con todos los nombres separados por coma. South B, resultado. Vamos a ver. Si fijan, resultado igual, Pato Guzmán, coma, Paco González y así, por cada uno. Acá le damos un separador. Incluso, bueno, este es vacío, por eso coloca la coma acá, por el vacío. Pero acá incluso podemos colocar, este resultado lo quitamos, lo cortamos acá, resultado concatenación del reduce, un espacio y acá quitamos esto. ¿Se fijan? Este sería el primer elemento con el cual parte. Y toma el primer elemento que sería Pato, lo concatena con esto. Después toma el segundo elemento con el resultado de la concatenación del primero con esto de acá. Y así sucesivamente. Empieza a concatenar y empieza a reducir el stream en un único resultado. Resultado de concatenación y empieza a concatenar. Acá, bueno, por supuesto podemos colocar cualquier cosa. Es el reduce. Veamos otro ejemplo del reduce. Vamos a copiar este de acá. Reduce, lo copiamos. Lo pegamos acá. Ejemplos, reduce enteros. De enteros. Ok. Y esto lo cambiamos. En vez de string, lo vamos a dejar, por ejemplo, en 5. Un string de enteros. Entonces acá, integer. Bueno, recuerden que los genéricos solamente podemos utilizar tipos de referencia. En este caso tiene que ser integer de la clase. El distinct no lo vamos a ocupar, así que lo quitamos.
Vamos a reducir los enteros. ¿Pero cómo? Con la suma. Entonces vamos a partir de 0 y vamos a sumar los elementos. Entonces valor inicial 0, porque comenzamos con una suma, y sería a más b. Esto también se puede simplificar, después vamos a ver. Y el resultado, bueno, del tipo integer, o int, o entero. Entonces va a sumar 5, 10, 15, 20. Comienza en 0 y suma con 5, resultado 5. Después el a vale 5 y lo suma con el segundo elemento, que es 10, 15, después 30 y llega a 50. Veamos. 50. Entonces ya sabemos cómo sumar elementos de un string. Y esto se puede simplificar. Es decir, esto se puede escribir de la forma referencia de método. Integer, sum. Claro, porque son dos argumentos y básicamente sería esto exactamente igual que al método sum de la clase integer, el método estático. Por ejemplo, integer.sum a, b. Otra forma de escribirlo. Y esto, si lo queremos simplificar, en la expresión lambda, como referencia de método, lo quitamos acá, y lo que se emite se pasa por argumento, a y b. Entonces sería de esa forma. Otra forma de escribirlo, 50. Veamos otro ejemplo utilizando intervalos, rangos. Vamos a copiar, copiamos, este de acá, lo pegamos, y por acá tenemos el operador rango. Range. Ok. Ya. El problema es que el string por sí solo no tiene este operador. Voy a crear un rango de enteros. Si fijan, no lo tiene. No tiene rango. No es parte del string, pero sí hay un tipo de string o especialización que es solo para crear un flujo de enteros. Y ahí tenemos el método range para crear, bueno, un string con un rango de enteros. Y se llama int string. Entonces vamos a importar int string solamente para crear un flujo de enteros. Y esta especialización sí tiene el método range para poder crear flujos mediante un rango entero. Por ejemplo, vamos a crear de entre 5 y 20. Acá sería del tipo int string. Lo quitamos. Int string. Acá no se requiere genérico, obviamente que no, porque es de entero. Acá dice el tipo. Por lo tanto, el genérico es por defecto integer, entero. Y podemos utilizar el reduce y sumar. Bueno, va a sumar en este rango. El resultado, bueno, va a variar porque es un rango entre 5 y 20, donde el 5 se incluye y el último no se incluye. Por lo tanto, en realidad sería de 5 incluyendo el 19, pero no el 20. Es hasta el 20, pero no se incluye. Podríamos tener un pick para ver los elementos. System.out y imprimimos. Parte en 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta llegar a 19. Y la suma total de estos dos elementos es 180. Lo hacemos con reduce. Y también tiene una variación. En vez de utilizar el reduce, el int string tiene el operador sum. Acá, sum, que también suma. Es decir, lo hace de forma automática. Veamos cómo sería. De hecho, podríamos comentar esto. Lo comentamos. Int resultado igual nombres, o en realidad números, punto sum. Voy a cambiar acá a números. Num y num. 180. Pero el sum solamente está disponible en un int string, en un string de enteros, de ese tipo, pero no en el string común y corriente que hemos estado trabajando. También tenemos el operador, en vez de sum, vamos a comentar acá, int summary statistics. De estadísticas igual num punto este método, summary statistics. Acá podemos obtener varios parámetros de estadística, de los números. Por ejemplo, saber cuál es el mayor, cuál es el menor, la suma, el promedio también. Veamos. Por ejemplo, quiero saber el mayor. El máximo. GetMax. Sort
El mínimo, get min. La suma, get sum. Y el promedio, get average. Total de elementos, el count, get count. Súper importante, mucha información relevante cuando tenemos un rango, cuando tenemos un string de números, o no solamente entero, también puede ser de un tipo de una clase, de un objeto, que tenga algún atributo, por ejemplo, notas, un alumno con notas, el atributo notas, y podemos obtener la nota máxima de todos los alumnos, cuál fue la mínima de todos los alumnos, la suma total y el promedio, y el total. Máximo 19, mínimo 5, está perfecto, la suma 180, promedio 12. Total 15 elementos. Súper potente y con ninguna o muy pocas líneas de código. Prácticamente una y después invocamos los métodos. Es realmente potente y robusta esta API. Un detalle importante que se me olvidó mencionar en la clase anterior es el range, rangos. Bueno, hay dos tipos, el range y también está el close. La diferencia es que el close, y si de hecho la diferencia es sutil, incluye el segundo argumento, es decir, el último elemento del rango se incluye, a diferencia del range que no se incluye. Es excluyente y este es incluyente, inclusivo. Esta es la única diferencia. Por ejemplo, si utilizamos range close, el 20 se incluye. Si utilizamos el range, el 20 no se incluye, llega hasta 19. Y también tenemos, como tenemos el integer stream, también está el long stream y el double stream, para trabajar con decimales o con enteros más grandes. Bien, eso quería mencionar. Ahora continuamos. Quería ver el ejemplo del distinct, pero del tipo objeto, usuario. Entonces vamos a abrir o vamos a copiar el filter single, lo copiamos y lo pegamos. Entonces le vamos a colocar acá distinct, usuario. Claro, porque ya es distinto que un string. Acá vimos el ejemplo con el string, una cadena, pero acá del tipo usuario. Bueno, ¿cómo sería? Recuerden que los objetos son únicos. Entonces, claro, tendríamos que implementar el método equals. Ahora también depende de dónde coloquemos el distinct, porque si lo colocamos acá, se va a aplicar al string. Es decir, si lo colocamos antes del map. Pero si lo colocamos después del map, se aplica al objeto. Y eso es lo que quería ver ahora. Bien, esto acá lo vamos a quitar. Nombres. .for each, perfecto. Y copiamos esto acá. Lo pegamos y el pic lo podemos quitar. Ya que lo vamos a ver con el for each, para que no esté duplicado, para no mostrarlo dos veces. Bien, vamos a copiar a Pato. Lo copiamos y lo replicamos. ¿Se fijan? Hay tres patos. Vamos a colocar acá el distinct. Recuerden que es un operador intermedio, no es final. Entonces lo podemos llamar donde queramos. Entonces, por supuesto que acá, si ejecutamos, no se repite. Ah, bueno, saquemos el filter. También, se me olvidó sacar el filter. Ahí sí. Pato, Paco, ¿se fijan? No duplica Pato, porque lo aplicamos acá, en el string. Pero ¿qué pasa si lo movemos acá abajo? Lo cortamos y lo pegamos acá. ¿Qué va a pasar? Acá sí lo duplica. Pato, Pato, ¿se fijan? Porque son instancias distintas. Recuerden que el usuario crea un objeto independiente si los atributos son iguales. Los objetos son diferentes. Cada instancia es distinta. Entonces, para aplicar el distinct de forma efectiva, tendríamos que implementar el método equals y comparar, por ejemplo, por el nombre y el apellido. Entonces, si el nombre y apellido es exactamente igual, se va a suprimir acá, en el distinct. Vamos a la clase usuario. Implementemos el equals. Por acá, después del toString o antes del toString, nos vamos a generate, equals y hashcode. En realidad acá nos interesa el equals y que sea idéntico por estos tres atributos. No, en realidad por el nombre y apellido. Sí, porque el ID va a ser distinto. Entonces, si al menos el nombre y el apellido son iguales, voy a quitar el ID y el objeto se considera como igual. Porque si colocamos el ID, obviamente el ID va a ser distinto. Entonces se duplicaría también.
Siguiente. El hashcode en este caso no es necesario, pero da lo mismo. Le ponemos siguiente, finalizar. Y acá tenemos. Acá lo importante es el equals, por nombre y por apellido. Recuerden, lo podemos generar con el IDE, tal como lo hicimos ahora, con el IntelliJ, o bien de forma manual. También hemos visto cómo crear esto de forma manual, incluso con este mismo código que genera el IDE. Bien, cerramos. Ahora volvemos a levantar. Ya no está duplicado. Pato Guzmán, uno solo. Entonces, por eso también es importante el método equals. También quería hacer un ejercicio con el sum y con el average, con el promedio, con el summary, con el resumen estadístico. Pero acá tenemos el problema que tenemos un tipo string y no es un tipo entero. Pero no importa, igual lo podemos utilizar, lo podemos implementar. Veamos cómo. Voy a copiar este mismo ejemplo. Vamos a copiar, lo pegamos. Y además le vamos a poner sum. Perfecto. Bien, pero ¿qué vamos a sumar? Puede ser el ID, que es entero. Claro, porque tenemos que realizar una operación aritmética sobre algún atributo que sea del tipo entero. Pero también podría ser sobre el largo del nombre, o del apellido, o de ambos. Calcular el length, por ejemplo. El length del nombre y apellido. Saber cuál nombre es más largo, incluyendo el apellido, cuál es más corto, cuál es el promedio, en cantidad de caracteres. Tener esa información. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, podríamos utilizar un map. Pero no es cualquier map. Un map to entero, to integer. También tenemos to double o to long, que al final convierte a un double string, a un int string y a un long string. Y con el int string, perfecto. Ahí podemos utilizar el método sumar, por ejemplo. Los métodos propios de los flujos de enteros o de los int string. Entonces, map to int. Acá se emite el usuario, pero lo tengo que convertir a un entero. Me interesa el length. Entonces, por cada uno vamos a obtener el length del nombre y el apellido. Entonces, u.toString, o podría ser el nombre o el apellido. Si queremos los dos, sería el toString. Recuerden que el toString lo tenemos implementado por acá, que concatena el nombre y el apellido. Acá, nombre y apellido. Entonces, toString.length. El length retorna un entero. Entonces estaremos convirtiendo nuestro flujo de usuario a un flujo de entero. Pero acá tenemos que cambiar. Entonces, en vez de un stream de usuarios, sería, bueno, esto lo quitamos. Int largo nombres. Importamos. Perfecto. Ahora sería largo nombres. Bueno, y acá se imprime la cantidad de caracteres de cada uno. Veamos. Por ejemplo, Pato Guzmán tiene 11 caracteres. Paco, 13. Pepa, 14. Y así. 9, 11. Como aplicamos el distinct, esto se omite, el Pato Guzmán, que está repetido. Entonces podemos trabajar con estos enteros y podemos hacer lo mismo que hicimos delante. Saber cuál es el máximo, el mínimo, en fin. Sort. Por ejemplo, la suma. Largo.sum. Ya, acá me tiro un error y está bien porque solamente podemos tener un solo operador final y acá estamos con el for each. Entonces en realidad acá tenemos que usar uno o el otro. Comentamos el for each y ahí sí. 58. Entonces es importante, siempre un operador final. Eso lo había mencionado. Bien, ahora si quiero inspeccionar, podríamos copiar esto. Lo pegamos acá. Y utilizamos el pick. Esa es la gracia del pick. Entonces acá usamos pick. Ahí sí. Entonces de esta forma tenemos el total. Y además saber el largo de cada elemento. Perfecto. Total. Sort. Pero recuerden, ¿qué pasa si colocamos largo nombres punto average o máximo o el count? ¿Se fijan? Veamos, ¿qué pasa si colocamos el máximo? También es un operador terminal, por lo tanto también lanza el error, ya que fue cerrado el flujo con el sum. No podemos utilizar el máximo, ni el average, ni el mínimo, uno de ellos. Entonces, ¿cuál sería la solución si quiero mostrar todos? Bueno, lo mismo que hicimos en la clase anterior. Vamos a colocar summary
o int summary statistics, este de acá, stats de estadísticas igual largo nombres punto summary statistics. Perfecto. Entonces ahí tenemos un operador terminal que envuelve todo. Entonces ahora simplemente utilizamos statistics get sum. Acá también statistics get max. Voy a poner máximo. Should be punto get min. Should get average, el promedio. En fin, y lo que queramos. Y ahí sí, ¿se fijan? Cada uno. Luego tenemos el total, la suma completa de todos los caracteres. El máximo 14, que corresponde a Pepa Gutiérrez. Luego tenemos el mínimo 9. Y luego tenemos el promedio en caracteres. Información, importante. Entonces podemos realizar una traza estadística de nuestros elementos, ya sea por algún atributo de la clase, del objeto, o bien por algún tipo de parámetro del tipo entero o numérico de alguna información del objeto, como el largo del nombre y el apellido. Y así como aplicamos la suma o las estadísticas al largo del string, del toString, nombre apellido, también puede haber sido del ID. Simplemente cambiando acá get ID. Y acá cambia todo. Acá obviamente va a sumar los ID, va a sacar el promedio de los ID. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4, 5, total 15, el máximo 5, el mínimo ID 1, el promedio 3. Pero bien, lo vamos a dejar con el length. Continuamos con el operador flatMap. Vamos a ver la diferencia también contra versus el map. Bien, vamos a cerrar todo. Clic derecho, cerrar todo. Nos vamos a ir al ejemplo filter, este de acá. Bien, entonces en vez de utilizar el filter, para filtrar podríamos utilizar un flatMap y modificar. Lo primero, vamos a dejar nombre for each. Esto lo quitamos. Entonces for each va a ser nuestro operador terminal. Vamos a modificar el filter. Vamos a usar un flatMap. Bien, es muy parecido al map. De hecho acá se emite el usuario. Acá voy a quitar esto, las llaves, y tenemos que retornar un objeto. Pero no es un objeto común y corriente, no es un objeto como el usuario, como un string, no, es otro flujo. Debemos retornar un stream. Entonces al final lo que se devuelve es una salida distinta. Es decir, de hecho el flatMap devuelve o retorna varias salidas. Por cada elemento devuelve un stream separado, otra corriente. Pero toda esta corriente, porque vamos a tener un stream por cada elemento, finalmente se aplana en una sola corriente. Es decir, después por debajo el flatMap lo que hace es tomar todos estos streams y lo aplana en uno solo. Esa es la diferencia. Bien, vamos a filtrar por Pepe. Entonces vamos a usar un if. Entonces si u, el usuario punto get nombre, equals, puede ser equals o equals ignore case, acá Pepe. Entonces perfecto, si se cumple, vamos a devolver no el usuario, ojo, porque si devolvemos el usuario, que es un objeto común y corriente, lanza un error. De hecho, para que lo vean visualmente, si colocamos return en el if de u, y acá return u también, el usuario marca error, porque lo que tengo que devolver es un stream y no un usuario. ¿Se fijan? Un stream de usuario. Entonces, vamos a modificar acá. Stream.off de, pero de un solo elemento, u. Es decir, convertimos el objeto usuario en un stream. Y por cada uno, recuerden que se emite cada elemento, cada uno va a tener una salida distinta. Una sola entrada y por cada entrada una salida diferente. Un stream diferente. Ahora, ¿qué pasa si no existe? O si no coincide, no es Pepe. Que sería como el else. Acá retornamos un stream vacío. Entonces stream.empty. Es decir, creamos un stream sin elementos, vacío. Y eso es todo. Y al final sería lo mismo que el filter. Filtra, retorna el elemento encontrado como un stream, si no, vacío, no devuelve nada. Por lo tanto, no se va a emitir ningún elemento
en el string cuando es vacío. Es como si no existiera. Y estos elementos se van a aplanar en una sola corriente. Es decir, en realidad estos streams se van a aplanar en un solo stream. Eso es lo que hace el flat map. Entonces, palabra simple, el map versus el flat map. El map devuelve un objeto común y corriente. Por ejemplo, si el stream es de usuario, devuelve un objeto usuario, modificado, por ejemplo. El flat map, a diferencia, devuelve un stream de ese objeto. Otro flujo, otra salida. Listo. Vamos a ejecutar. Pepe Mena y Pepe García. Mismo resultado que el filter. De hecho, acá lo muestra 2 veces por el for each y por el pick. Pero si se fijan, no aparecen los demás elementos, porque son empty. Por lo tanto, no se emiten. De hecho, si modificamos acá, voy a comentar. En vez de usar el for each como terminal, usamos nombres.count y lo vamos a imprimir. Entonces, south debería mostrar dos elementos. Pepe Mena y Pepe García. Otra forma de filtrar utilizando FlatMap. Bienvenidos. En la clase anterior se me olvidó cambiar el nombre del archivo. Modifiqué el stream filter. Bueno, la idea es tener el respaldo del filtro anterior. Entonces vamos a renombrar nuestra clase acá, stream filter, o la copiamos y la pegamos. Y le colocamos en vez de filter, flat map. Ok. Bien, y el filter lo dejamos como estaba antes. La verdad no me acuerdo bien cómo estaba, pero creo que... Veamos. Control Z. Eso. Así tiene que estar, como está antes. Entonces tenemos el filter original, con el operador filter, tal como lo teníamos. Voy a cerrar. Y el flat map, que es lo que hicimos en la clase anterior. Bien, pero en realidad en esta clase vamos a ver otro tema. Vamos a ver un nuevo ejemplo desde cero. La idea es crear una lista del tipo ArrayList con tipos de usuario. Y a partir de esta lista vamos a crear el stream. Creo que vimos algo también al comienzo, cómo crear un stream a partir de un tipo collection, ya sea un set o una lista. Bien, vamos a trabajar. Entonces vamos a crear una clase. List, ejemplo stream, list to stream. Y también lo vamos a ver con FlatMap. Bueno, y lo que hemos visto. Con el método main. Del tipo usuario, una lista, vamos a importar de Java útil, lista igual new ArrayList. Tenemos que importar usuario. Entonces acá, listo. Vamos a agregar usuario. Usuario con el nombre y apellido, por ejemplo Andrés. Bien, ahí tenemos varios usuarios, una lista. Ahora la idea es convertir esto en un stream del tipo usuario. La lista, punto el método stream. Por acá tiene el método stream que es de todo collection y listo. Ahí convertimos a un tipo stream de usuario. Incluso podríamos crear una variable del tipo stream con el generic de usuario, en fin. Pero lo vamos a trabajar de esta forma. Pero ahora quiero convertir esta lista de usuarios a un tipo string, el proceso contrario a lo que hicimos anteriormente. Vamos a usar un map. Acá se emite el objeto usuario. Y lo quiero convertir a un string. Por ejemplo, concatenando el nombre y el apellido. u.getNombre. Lo podemos convertir a mayúscula. To uppercase. Concat. Un espacio. Punto
concat usuario.getApellido. Y también en mayúscula, punto uppercase. Es decir, ambos mayúsculas. Bien, voy a bajar para que no sea tan extenso. Acá. Después acá. Listo. Ahí tenemos el FlatMap. Punto for each. System.out. Println. Veamos el resultado. ¿Se fijan? Convertimos todos los usuarios al tipo string, con el nombre, apellido y en mayúscula. ¿Qué pasa si ahora quiero filtrar? Pero sin usar el filter, sino utilizando FlatMap, tal como lo vimos en la clase anterior. Pero filtrar después del map del string, cuando convertimos a string. Ahora, si lo hacemos antes, filtramos por el objeto usuario, invocando sus atributos. Si filtramos después del map, filtramos los strings. Entonces hay una diferencia. Depende dónde lo utilizamos. Si lo utilizamos antes o después. Bien, lo vamos a hacer después. Por acá. Después del map. Punto FlatMap. Acá se emite el string. El nombre. Que está todo en mayúscula. Bien. Entonces nombre, que es del tipo string. Punto. ¿Se fijan? Acá dice, tiene que ser del tipo string. Acá. Pero vamos a utilizar un if. Punto equals. Equals o equals in other case. Y quiero buscar, por ejemplo, filtrar por Pepe. Bien, pero el problema es que nombre está formado por el nombre y el apellido, concatenado, y más encima mayúscula. Entonces si colocamos equals Pepe, obviamente no lo va a encontrar, porque es muy distinto. No es el mismo string. Entonces en vez de utilizar equals, es mucho mejor utilizar contains. Entonces contains, es decir, si contiene esa palabra, en este caso Pepe y en mayúscula, porque está en mayúscula, o a no ser que coloquemos en minúscula y acá le invoquemos el to uppercase. Así nos aseguramos que siempre lo que esté acá va a estar en mayúscula y comparamos mayúscula con mayúscula por la conversión acá. Entonces acá retornamos un string of nombre. Importamos string de Java útil. Si no, empty. Vamos a ver. Pepe Fernández. Vamos a agregar 2 usuarios más a la lista. Bruce Lee, Bruce Willis. Ahora si está en minúscula o mayúscula lo mismo, porque igualmente se convierte en mayúscula. Pero de todas formas lo dejamos acá en mayúscula. Vamos a buscar por Bruce. Debería aparecer los dos. Bruce Lee y Bruce Willis. Ahora, ¿qué pasa si acá tenemos un map? El nombre. Nombre.to lowercase. Incluso lo podríamos simplificar con el string acá. To lowercase, quitamos los paréntesis. Queda en minúscula. Bien, vamos a cambiar el operador. Terminal, en vez de for each, vamos a colocar pick. Bueno, en realidad pick no es terminal, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar string de tipo string, nombres, y acá lo podemos utilizar. South nombres.count. Y count sé que es un operador terminal. Entonces la idea es mostrar con el pick los elementos y el total, los elementos encontrados. Veamos cómo crear un string infinito con el método estático generate. Bien, vamos a cerrar, vamos a crear una nueva clase. Ejemplo string con generate, infinito. Bien, método main. String. Bueno, como tenemos el builder que lo vimos, el empty para crear uno vacío, el of a partir de un arreglo o separado por comas. También tenemos el generate que nos permite crear un flujo infinito, pero que también le podemos dar un límite. Y también tenemos el concatenar, que podemos tener 2 strings y unirlos en uno solo con el concat. Bien, pero veamos el generate. Entonces clic. Bien, y acá tenemos una expresión lambda del tipo supplier. Por lo tanto, devuelve un valor que estamos generando.
Por supuesto que no se emite nada, no se recibe nada porque lo tenemos que generar. Y acá devolvemos algo. Por ejemplo, hola mundo. Perfecto. Y punto for each. El println. Bien, veamos qué pasa si lo ejecutamos. Bueno, va a estar imprimiendo la mundo hasta el final de los tiempos, de forma infinita, hasta que lo detengamos. ¿Se fijan? De forma infinita. Voy a detener. Perfecto. Pero le podemos dar un límite. Por ejemplo, limit. Solamente que emita 20 elementos. Nada más. ¿Se fijan? 20. Pero dentro del cuerpo, acá podemos tener llaves. Podemos crear un flujo a partir de cualquier información que tengamos disponible. En este caso, bueno, return, hola mundo. Pero le podríamos dar un delay. Por ejemplo, con timeUnit.second sleep. Le damos un delay, una pausa, es decir, cada 1 segundo o cada 2 segundos que se emita un valor que estemos generando. En este caso, bueno, algo simple, hola mundo, el try catch. Entonces sobre el error, anidamos, lo manejamos y vamos a probar. Entonces cada 2 segundos se emite un valor, hola mundo. Y así hasta llegar a 20. Bien, lo vamos a dejar en menos. Yo creo que con unos 7 más que suficiente. Entonces volvemos a levantar. Y finaliza. Lo podríamos modificar, por ejemplo, un atomic integer contador igual new atomic integer que comienza en 0. Bien, entonces en vez de devolver el string, que devuelva contador. Algo. Punto incrementar y obtener. Levantamos. Entonces va a ir de 1 hasta 7. Siete elementos y finaliza. Bueno, acá podríamos realizar alguna tarea en el generate cada cierto tiempo, a medida que se ejecuta, durante 7 veces o 7 periodos y devolver algún resultado. Vamos a ver otro ejemplo de FlatMap para profundizar un poco más. La idea es tener, bueno, las personas, una lista, y cada persona va a tener facturas, una o más. Y la idea es, a través de las personas, obtener todas las facturas de venta. Bien, mejor veamos el ejemplo, para que quede un poco más claro. Vamos a cerrar. Lo primero, bueno, ya tenemos usuario o la persona. Vamos a crear la clase factura. Pero bien simple, solamente con la descripción. Bueno, igual puede tener ítems con el producto, con la cantidad de producto a comprar, el producto con el precio, en fin. Y a partir de los usuarios, listar todas las facturas usando FlatMap. Private string descripción. Locate transetter. Ok. También podría tener el detalle, pero como decía, lo vamos a omitir para simplificar. Y nos vamos a ir a persona o usuario. Acá. Vamos a crear un nuevo atributo. Private del tipo list de factura. Facturas. Bien, vamos a importar list de JavaUtil y en el constructor por acá this.facturas igual new array list. Inicializamos la lista de facturas. ¿Qué faltaría? GetTransetter de factura, solamente factura. Pero en vez de set vamos a tener add factura. Entonces cambiamos add factura. Acá vamos a agregar una a una. Factura. Factura.add factura. Listo.
Vamos a ir a crear nuestro ejemplo con el método main. FlatMap. Creo que FlatMap ya lo tenemos. Le vamos a colocar factura. Factura. Bien, y el método main. Bien, entonces vamos a crear un par de objetos. Usuario. Usuario 1. New usuario. Por ejemplo, John Doe. Usuario U2. Usuario 2 igual. New usuario a Pepe Pérez. Bien, a usuario 1 punto add factura new factura. Y podríamos pasar la descripción por el constructor. Entonces nos vamos a ir a factura. Vamos a tener acá un constructor que pase solamente descripción. Perfecto. Bien, volvemos al ejemplo y acá compras tecnología. U1 punto add factura new factura muebles. Usuario 2 punto add new factura, por ejemplo, bicicleta. Usuario 2 punto add factura new notebook gamer. Vamos a tener una lista de usuarios. Vamos a importar list de Java útil. Usuarios igual arrays.asList. Acá pasamos usuario 1, U1, U2. Perfecto. Bien, ahora si quisiera imprimir o mostrar todas las facturas de venta de todos los usuarios, tendríamos que realizar un for anidado. Por ejemplo, esto sería lo común y corriente, sin usar el API Stream. Usuario, U2 puntos de usuarios. Luego otro for anidado de factura, F2 puntos, U.get facturas. Sort f.get descripción. Vamos a probar. ¿Se fijan? Acá tenemos todas las facturas de todos los usuarios. Podríamos tener muchos más usuarios y cada uno con muchas facturas. Y de esa forma listar todas las facturas de venta que los usuarios hayan comprado, por ejemplo, en algún almacén, en alguna tienda. Bien, pero esto se puede simplificar utilizando el API Stream. Entonces vamos a comentar utilizando FlatMap. Entonces acá abajo, usuarios.stream, convertimos a un stream.flatmap. Acá se emite el usuario, pero el usuario tiene las facturas. U.get facturas. Y recuerden, acá tenemos que devolver un stream. Es decir, por cada ítem que se emite por cada usuario, se devuelve una salida distinta, un stream diferente por cada ítem. Bueno, .stream. Recuerden que getFacturas, obtenemos una lista de facturas y como es una lista del tipo collection, le invocamos el método stream. De esa forma convertimos el flujo que es de usuario a un flujo de la factura de los usuarios. Bajamos .forEach y ahora mostramos. Ahora serían facturas sort f.get descripción. ¿Se fijan? Con unas pocas líneas de código, utilizando FlatMap, nos ayuda a eliminar todo tipo de bucle o for anidados. Entonces levantamos y el resultado va a ser exactamente el mismo. Compra tecnología, compra muebles, bicicleta, notebook gamer. Entonces esa es la importancia también del FlatMap. Ahora, ¿qué pasa si quiero obtener también los datos del cliente? Acá en el forEach. Porque al final lo que tenemos acá son las facturas, no los usuarios. Bueno, ahí tendríamos que crear la relación inversa. Es decir, en factura, además tener el usuario. Entonces, o el cliente. Private, usuario,
usuario de la factura. Vamos a tener los métodos getter and setter por acá. Generate, getter and setter de usuario. Ok. Y listo, ahí tenemos la relación inversa. Ahora volvemos a usuario y en el método add, cuando agregamos la factura, creamos esta relación. Factura que se pasa por argumento, punto set usuario y pasamos this, la misma instancia. Bueno, this corresponde al usuario en cuestión. Así establecemos la relación en ambos sentidos. Es decir, en usuario agregamos la factura, pero a su vez en la factura agregamos el usuario, this. Volvemos al ejemplo. Entonces además quiero agregar acá al usuario. Concatenamos acá. Por ejemplo, punto concat cliente. Voy a bajar acá. Punto concat f de la factura punto get usuario. Punto get nombre o get apellido. Por ejemplo, get nombre. O los dos lo podemos concatenar. O el toString incluso. El toString muestra ambos. Entonces acá sería toString. ToString. Veamos. Compras, tecnología, cliente John Doe, mueble, cliente John Doe, bicicleta, Pepe Pérez, notebook gamer, Pepe Pérez. 100% utilizando programación funcional con expresiones lambda y además con pocas líneas de código. Ahora esto también se podría hacer de otra forma. Por ejemplo, convertir el flujo de usuario a una lista de factura. Acá utilizando un map. Y después convertimos esta lista de factura a un stream de factura utilizando flatmap. Esto solamente para que lo vean. Map. Acá se emite el usuario en cuestión. Entonces voy a convertir el stream de usuario a una lista de facturas del tipo list factura. Entonces simplemente get factura. Por lo tanto, no le invoco el método stream. No. Y acá sería una lista. Lista de facturas. LF. Y acá simplemente LF. .stream. .stream. Y esto lo podemos simplificar con referencia de método. Usuario. Usuario. Dos puntos. Y quitamos los paréntesis. Bien. Y acá lo mismo. Pero acá sería list. List. Dos puntos. El método stream. El resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, para resumir, el primer map convierte los usuarios, esta lista de usuarios, a un stream del tipo list de factura. Y luego convertimos esta lista de factura a un stream de factura con el flatmap. Bien, pero lo voy a dejar como estaba, más simple, solamente con el flatmap. Entonces quitamos esto, o lo pueden comentar, tal como lo teníamos en delante. El usuario u.getFacturas.stream en un solo paso y listo. Antes que se me olvide, quería ver un tema más que nada de convención, arreglar un pequeño detalle. Vamos a la clase usuario y en vez de facturas, acá add facturas en plural, se me olvidó quitar la S, es add factura porque agregamos de a una, es en singular. Más que nada, bueno, como lo hemos visto en varios ejemplos. Entonces quitamos la S acá también. Y eso sería. Es decir, un detalle. Pero al final es un tema de convención de nombre. Bueno, espero que te haya gustado. Si te gusta mi contenido, apóyame con un like y también suscribirse. Que eso me ayuda un montón. Que se suscriban a mi canal. Recuerden que voy a estar subiendo videos mínimo 1 por semana. Voy a intentar subir más, pero al menos 1 por semana. Y una vez que se suscriban, también coloquen en la campanita para que les llegue una notificación cada que suba un nuevo video. Bueno, nos vemos en la próxima.